En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada uno de nosotros, me parece que en algún momento de la vida, nos preguntamos: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué hago aquí? ¿Será que yo nací para trabajar? ¿Será que yo nací para hacer dinero? ¿Será que yo nací para ser padre de familia y solo eso? ¿Solo trabajar? ¿Solo disfrutar? ¿Gozar la vida? Tal vez unos más, otros menos. ¿O será que esta vida es solo para sufrir? Unos sufren más, otros menos. En un momento determinado tal vez nosotros nos preguntamos: bueno, ¿por qué Dios me creó? ¿Para qué me creó? Y esto nos responde el Catecismo de una manera sucinta, que dice que el hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios. Pero esa respuesta mismo a veces nos deja en una incógnita. Bueno, está bien, yo debo conocer a Dios, amarlo, pero ¿qué sentido tiene ese? La respuesta de aquellos que tienen un poco más de fe es: bueno, salvarme. Me salvo y bueno, gracias a Dios me salvo y llego al cielo. Lo que no quiero es condenarme. Pero ¿será que es solo eso para lo cual Dios creó al hombre? Vamos a ir un poco atrás en el tiempo y vamos a ubicarnos en el paraíso terrenal. En estos días, en la oración de la iglesia, la liturgia de las horas, o conocida también como el oficio divino, nosotros estamos ahora leyendo lo que es el Génesis, el inicio de la creación del hombre, etc. Y en un determinado momento el Génesis nos dice que Dios, cuando creó al hombre, le gustó el hombre, se encantó con el hombre, quiso darle una compañía, creó a la mujer. Y en un determinado momento Dios dice que cuando Él ve el conjunto de la creación, las estrellas, el agua, el mar, los árboles, los animales, Él dice que cada parte era muy bonita para Dios, pero más le encantó ver el conjunto. O sea, más agradó a Dios toda la creación que ver a uno en un aspecto particular. Pero el rey de la creación es el hombre. Dios colocó al hombre como el que iba a dominar la tierra. Lamentablemente, esto pues fue adulterado, fue cambiado por el pecado de nuestros primeros padres. Adán y Eva pues fueron expulsados del paraíso por esa desobediencia grave que tuvieron, y queda ahí esa sensación de que Dios fue derrotado. Un plan que Dios tenía quedó truncado. Si analizamos en esta parte del Génesis lo que nos dice la Escritura, dice que Dios bajaba a conversar con Adán. Una cosa lindísima. Imagínense a Adán, ya creado en gracia de Dios. Él era impecable, no había cometido el pecado. Después vino la prueba, cayeron nuestros padres. Pero hasta ese entonces el paraíso era un lugar de delicias, dice la Escritura. Un lugar creado para el hombre, para que él fuera feliz corporalmente y no solo de alma. Y Dios conversaba con Adán. Es una maravilla. Imagínense que Dios pues bajaba como una brisa y conversaba con Adán, y que tuviéramos nosotros esa gracia, de esa comunicación con Dios en esta tierra de exilio.
de que Dios se comunicara así como una brisa, escucháramos su voz claramente. Y sería algo impresionante. Ahora bien, la historia pues se dio como se dio. Mismo después de la salida del paraíso, Dios se comunicaba con los hombres. Ustedes pueden ver el episodio en que Caín mata a Abel y Dios habla con Caín y le pregunta por su hermano. Y ahí viene este diálogo terrible en que Caín, en forma altanera, irreverente, le cuestiona a Dios y le dice: ¿y qué crees tú que yo soy el guardián de mi hermano para saber dónde él está? Y Dios sabía bien que Caín lo había matado, pero quería saber cuál era la postura de Caín. Caín no estaba arrepentido. Y bueno, hasta ese entonces y un poco más adelante, Dios hablaba a los hombres. Se comunicaba, en un determinado momento cesó esa comunicación. Ahora bien, cuando nosotros vamos a rezar el Padre Nuestro, que es la oración más perfecta, el propio Dios la enseñó para comunicarnos con Dios, comunicarnos con su Padre. En determinado momento dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, lo que Adán con su pecado, junto con Eva, por su infidelidad, no lograron, que era la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, viene nuestro Señor Jesucristo para, con su sangre, no solo salvarnos del pecado, sino pedir a su Padre de que vuelva a haber esa paz entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, que fue violentada por el pecado de Adán. Ahora bien, durante más de 2000 años hemos estado rezando esta oración. Pedimos que se haga la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra. Esta oración tiene que ser escuchada. No puede Dios dejar de atender esta oración. Vemos inclusive en el Apocalipsis, cuando San Juan tiene una visión extraordinaria de las cosas futuras, y ahí él dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él vio a la nueva Jerusalén que bajaba a la tierra. Era en el fondo esta unión del cielo y de la tierra que está en el Padre Nuestro, y que por el pecado, por causa del demonio, esa unión quedó truncada. Este plan de Dios, comillas, dejó de realizarse. Dios no puede dejar de realizar su plan. Esto lo comenta el doctor Plinio Correa de Oliveira y nuestros fundadores, los dos, Monseñor John Cladías, de que Dios nunca puede dejar de hacer cumplir un deseo de él. Por más que el demonio haga lo que haga, quiera destruir los planes, cuando él, comillas, venció a Dios destruyendo un plan, el plan siguiente es mejor que el anterior. Y el demonio, tonto, él cuando quiere destruir el siguiente plan de Dios, y lo hace, Dios tiene un mejor plan. Siempre vendrá un plan mejor de Dios a pesar de la aparente derrota. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando nosotros, aquí vemos en el Evangelio, que baja el Espíritu Santo en forma de paloma, cuando nuestro Señor quiso ser bautizado en el Jordán, en ese momento Él, con este ejemplo, Él nos dio el ejemplo para ser bautizados. El Espíritu Santo penetra en nuestras personas para iniciar este plan que Dios tenía. Yo debo ser un habitante de la tierra y a la vez un habitante del cielo. ¿Cómo logro eso? Primero por la gracia, humanamente no se puede. Y por eso nosotros debemos vivir en esta tierra anhelando, ardiendo de deseo de que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Para ello, yo debo empezar a practicar la ley de Dios. Si los hombres practicaran la ley de Dios, se acabarían las guerras, se acabarían todas estas desgracias que vivimos de crímenes, de secuestros, de asesinatos, ustedes hagan la lista.
el aborto, el amor libre, el divorcio, los niños que son ultrajados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuántas y cuántas cosas horribles que vemos cada día, que presenciamos o escuchamos. Si los hombres decidieran practicar los 10 mandamientos, vendría el reino de Dios a la tierra, que la Virgen de Fátima lo profetiza como el triunfo de su Inmaculado Corazón. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, profetizado en Fátima para el Dr. Plinio y Monseñor Jonclá, es el cumplimiento del Padre Nuestro. Es la realización de aquel plan inicial que Dios tuvo con Adán y Eva, que no se logró. ¿Y cómo? De una manera maravillosa. Estos hombres débiles, frágiles, miserables que somos nosotros, por una gracia especial, en un determinado momento la Santísima Virgen logrará que nuestros corazones cambien. Que nuestros corazones palpiten de acuerdo al latido del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso tanto el Dr. Plinio como Monseñor Jonclá decían que nosotros debemos pedir una gracia. ¿Cuál es esa gracia? De intercambiar los corazones con el Inmaculado Corazón de María, con el Sagrado Corazón de Jesús. Es el intercambio de corazones, que mi corazón dañado, frágil, débil, miserable, esté con ellos y el corazón de ellos esté conmigo. Por eso es que nosotros debemos encontrar el sentido de la vida, que yo debo ser un habitante del cielo ya en esta tierra. Para ello Dios me da la oración. Yo puedo rezar en cualquier momento. Nadie puede decir que no puede rezar. Mismo que yo esté en la cama de un hospital, puedo rezar. No hay pretexto para no rezar. Los sacramentos. Cuán importante es recibir los sacramentos. Con los sacramentos, con la oración, con las bendiciones que nos da la Iglesia, yo voy caminando hacia ese ideal de mi santificación y ser un habitante del cielo en esta tierra. Por eso es que no cabe esta frase que es muy común escuchar. Cuando uno pregunta, ¿usted es católico? Sí, pero no practico. ¿Cómo? Católico no practicante. Dentro de esa perspectiva tiene sentido. O sea que usted quiere vivir al margen de ese reino de Dios ya en esta tierra. Usted no quiere que Dios reine aquí en esta tierra. No busca eso. Usted no quiere ser habitante del cielo. Usted es católico no practicante. No tiene sentido. Usted no bautiza a sus hijos, como aquí nos enseña nuestro en el Evangelio. Recibiría el bautismo, que es el inicio de ese camino. Es absurdo. Por eso no cabe en nosotros, ni en nadie, esta idea de que soy católico no practicante. Si yo soy católico, tengo que practicar la fe. Tengo obligación de hacerlo. Tengo ese llamado de Dios. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos conceda esa gracia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.